Saludo a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Vamos a hablar sobre la muerte de este joven mexicano, de este señor mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, a manos del ICE, que es la tercera víctima por disparo directo del ICE en cuanto a los migrantes mexicanos. Eunice Rendón, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, estamos ya estableciendo la comunicación con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, pues tú has documentado precisamente en las páginas del Universal, también como coordinadora de Agenda Migrante, pues estos casos de abuso por parte del ICE en la detención de migrantes, particularmente en casos también mexicanos, que han derivado con la muerte por arma de fuego de los agentes del ICE, ya de 3 mexicanos hasta el momento, Eunice. Sí, bueno, llevamos 17 mexicanos, 3, como bien dices, con arma de fuego en operativos de esta policía migratoria o este Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, pero también 14 que han muerto bajo custodia. Y como bien dices, el día de hoy en mi columna en El Universal, justo la titulo de La diplomacia al litigio, la ruta para defender a los mexicanos frente al ICE. Y bueno, tenemos este caso tan lamentable de Lorenzo Salgado, un trabajador mexicano, ¿no? Que perdió la vida justo tras recibir un disparo durante un operativo del ICE. Y bueno, todo lo que esto ha generado pues de indignación en la comunidad y en la comunidad mexicana, pero también en la comunidad de Houston y de Estados Unidos. Y creo que esto ha marcado un punto de inflexión, porque como bien dices, ya había habido también otras muertes. De hecho, ya van 53 migrantes desde que regresó Trump al poder que mueren en manos del ICE, ya sean operativos o en centros de detención. Y pues casi el 40% de estas muertes corresponden a mexicanos y creo que es muy importante que haya un seguimiento legal. Ha habido casos como el de Roger Pérez, no sé si lo recuerdan, que era un chico de Sí. apenas 19 años y que lo clasificaron además de una forma extraña como un suicidio en las instalaciones del ICE, y aparte en centros donde había habido denuncias de condiciones insalubres, de negligencia médica, de maltrato, de aislamiento, de abusos, de falta incluso al acceso de una defensa legal. Entonces, bueno, todo esto pone sobre la mesa diferentes retos. Ha habido otros mexicanos como José Guadalupe Ramos, que murió también tras ser encontrado inconsciente en el centro de Adelanto, California, un centro que, por cierto, tiene ya varias demandas. Hay una demanda colectiva a la que México también hace como un mes se sumó para brindar elementos en esa demanda colectiva. O Alberto Gutiérrez, que también falleció después de reportar dolor en el pecho y nunca recibir atención médica. Y bueno, otra cosa que hemos visto y documentado es que desafortunadamente pues no es un centro o dos en donde han ocurrido este tipo de situaciones, sino que es por todo Estados Unidos. Estos casos se han dado en centros en California, en Texas, en Florida, en Georgia, en Luisiana, en Indiana. Entonces, realmente es un patrón lo que estamos viendo o es un problema estructural más que fallas aisladas de determinantes funcionarios. Y creo que eso es lo que preocupa. Además, vemos un ICE que tiene más recursos, más personal y al parecer una política orientada a incrementar detenciones en términos con prioridad numérica y racista en vez de con alguna otra prioridad delictiva, porque antes el ICE iba primero por aquellos que habían cometido delitos graves. Hoy eso ya no es así, sino que además de que es el doble de la policía que estilaba ser hace un año y medio, pues estos nuevos reclutas fueron también formados de una manera distinta, se filtraron memorándums en donde enseñaban a estos policías pues casi que allanar a las casas de las personas, a sacarles consentimiento de forma verbal. Bueno, hemos visto imágenes, ¿no? De cómo van encapuchados, cómo hacen un uso excesivo de la fuerza. Entonces, todo esto creo que influye en que hoy, pues, Donald Trump rompa récord con él mismo, porque el récord anterior de muertes bajo custodia del ICE fue en 2018, que murieron 18 personas, y bueno, ahora ya en 2025 murieron 31, y en lo que va de 2026 ya van pues cerca de
21 personas también. Entonces, al Sí. final del día, estamos viendo que este comportamiento del ICE, pues tiene ahora sí que esta consecuencia. Sí, y lo cierto es que hay que visibilizarlo y también la demanda a la que se ha sumado México, a las demandas que se ha sumado México, porque evidentemente no solo es el trato violento, dispararles en este caso a Lorenzo Salgado cuando ni siquiera era el objetivo que estaban buscando, sino lo que está ocurriendo en los centros de detención. Veía yo, Eunice, un estudio de una agencia social en Estados Unidos, KFF, donde señalaba que los centros de retención en Estados Unidos es prácticamente un esquema de hacinamiento por los migrantes, por el número de personas que están deteniendo. Las personas que tienen enfermedades crónicas no se les están administrando las medicinas que tendrían que darles. Se reportan casos de suicidios que también dejan dudas en estos centros de retención del ICE, y es un tema que también se tiene que ver porque retrata un desprecio por la vida de los migrantes indocumentados y no documentados allá en Estados Unidos, Eunice. Sí, pues yo creo que es una falta importante de la autoridad estadounidense porque están violentando los derechos humanos de estas personas, están violentando la vida. Y como bien dices, yo creo que ni siquiera es un tema solo que se limita a migrantes. Ya hemos visto cómo incluso ha habido 2 asesinatos de personas estadounidenses que estaban ahí en el momento, pues en un mal momento en el que eso los derivó en su muerte, y eso también ha sido muy criticado por la sociedad estadounidense. De hecho, pues eso también ha bajado la popularidad de Donald Trump. Si algo había conectado mucho con los estadounidenses era su política migratoria, y con estas recientes actuaciones del ICE lo que hemos visto es que pues hay el 70% de la población que reprueba esa actitud del ICE. Entonces eso tampoco le está funcionando de cara a las elecciones, pero bueno, siguen en esa tesitura, y sí me parece muy importante que la decisión de México haya cambiado. Es decir, al principio vimos muchas notas diplomáticas, asistencia consular, denuncias ante organismos internacionales, todo eso, acciones muy necesarias pero insuficientes, porque estamos frente a una administración que ha hecho del endurecimiento migratorio un eje muy importante de su gobierno, fortaleciendo esta policía con todo lo que ya decíamos. Entonces, me parece que el gobierno de México con esta decisión apunta en la dirección correcta. Es decir, aunque creo que esta decisión se debió haber tomado antes porque ya van 17 muertes, Sí. pero creo que es importante que llegue la decisión, porque se traslada de la defensa de los connacionales al único espacio que en los hechos ha logrado frenar decisiones de la administración de Donald Trump, que son los tribunales estadounidenses, la justicia de ese país. Recientemente vimos cómo justo a través de estos tribunales se bloqueó la orden ejecutiva con la que Donald Trump pretendía eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas migrantes nacidos en Estados Unidos. Y bueno, justo esto pasó por diferentes cortes hasta llegar a la Corte Suprema, que decidió que esto era anticonstitucional. De la misma forma, también hace unos meses otra Corte Federal, un juez ordenó frenar la expansión del centro de detención conocido como Alcatraz de los Caimanes, también en Florida, tras demandas justo que denunciaron violaciones a derechos humanos y malas condiciones de este centro, entre otros. También hemos visto el tema, por ejemplo, de los Dreamers. En su momento, quien detuvo esas acciones que Donald Trump quería hacer fue también una corte federal en ese país. Es decir, las únicas acciones antimigrantes de Donald Trump que se han podido contravenir, Sí. contrarrestar, son a través de este mecanismo legal. Entonces, me parece muy importante que la vía judicial se ponga sobre la mesa. Resulta necesario por lo que decíamos, varios de los fallecimientos de estos 17 mexicanos continúan sin esclarecerse. Entonces, es importante el derecho a la verdad para sus familias, además, por supuesto, de la justicia. Tienen derecho a saber qué pasó con su familiar, que hay una investigación independiente que permita también identificar responsabilidades, y que además esta justicia
pues de alguna forma pueda evitar nuevos casos, ¿no? Entonces, Sí. eso me parece una decisión importante ante lo que está sucediendo. Y anunciar esta estrategia, pues es el primer paso. Ahora hay que ver cómo se litigan los casos, que haya los recursos para pagarle a los abogados que lleven estos 17 casos al menos. Por supuesto, el acompañamiento de las familias y la venia también de las familias para hacer pues estos juicios. Así es, y evidentemente, como tú dices, resaltar que es importante esta demanda que emprende el gobierno de México, en este último caso por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, migrante de 52 años, y también poner en el análisis lo que ocurre adentro de los centros de retención del ICE. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias.